Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Hoy en estas conversaciones de cuarentena vamos a hablar con un amigo, un compañero de trabajo social, Johnny Gutiérrez. Toda una vida en la radio, en diferentes medios, pasó por Munera Itzman, por Ondas de la Montaña, en fin, ahorita nos va a contar también de su paso por RCN, cómo es el trabajo social que se hace en Blanquizal, anécdotas, historias, de todo. Vamos a estar hablando en esta hora a través de Instagram. Ya estamos esperando la conexión de Johnny y de una vez conversaremos con él. Saludo de una vez, antemano para todos los que se conectan. Todos los días tendremos personajes diferentes a las 11 de la mañana. Vamos a ver hasta cuándo dura este aislamiento obligatorio. Johnny Gutiérrez, buenos días, ¿cómo estás? Blay, hermano, como siempre es un placer compartir con vos tantas cosas, además porque como que tenemos varios pensamientos y varias ideas en común, ideales en común. Un abrazo, papá. Johnny, le da una alegría ver a la gente, a los amigos, así sea por video, después de casi 2 meses sin poder salir o salir por ahí esporádicamente. Nos ha tocado y creo que esta pandemia ha servido para replantear muchas cosas en todo, en nuestras vidas, en nuestros proyectos de vida, en nuestros temas profesionales, laborales. Mucha gente va a tener que replantear la vida o nos va a replantear la vida como la traíamos normalmente, desde empresarios, la educación, el deporte, todo nos va a tocar hacer reingeniería. Y te has visto muy afectado. Digamos que pues es normal que el encierro y no hacer algunas rutinas que uno normalmente hacía, pues afecta el sueño, no se duerme de la misma manera, se acuesta uno mucho más tarde, por no decir que en la madrugada. Hacen falta algunas labores que uno normalmente hacía en su vida, en su cotidianidad, pero digamos que más que afectar hay que buscarle el lado positivo y es como mirar esa manera de hacer reingeniería en muchas cosas. ¿Qué actividad es la que más falta te ha hecho, la que extrañas de Sin salir? lugar a dudas, sin lugar a dudas, compartir con los niños en los escenarios deportivos, estar con nuestro proyecto de Cambiando Vidas, que es nuestra corporación, tener el contacto con la gente. Yo creo que el tema de usted poder ver la gente, saludarla, verla, abrazarla, el tema social, yo creo que es sin lugar a dudas lo que más le afecta a uno en este tipo de pandemia. Las otras rutinas, pues usted las va cambiando o las va haciendo de manera virtual, pero ese contacto, eso es algo que no es fácil de reemplazar y no va a ser fácil reemplazar. ¿Qué no extrañas? ¿Qué no extraño? Yo creo que realmente uno aquí extraña todo, extraña todo. Digamos que para buscarle el lado jocoso, no extraña uno las largas filas en algunos sitios, cuando uno Los salía, tacos. los trancones, sí, los trancones, los tacos, cuando uno sale es mucho más rápido. Bueno, en algunas partes, algunas diligencias sí son mucho más difíciles, pero la movilidad es lo que uno no extraña. Yo no extraño los trancones, yo no extraño demorarme 2 horas, de ir de un lugar a otro, pero bueno, hay muchas cosas que sí extraño, entre ellas el poder estar en cancha, el poder estar en el estadio, hay muchas cosas que sí extrañamos. Johnny, del Marco Fidel Suárez, ¿de qué año? Yo me gradué en el año 2000, jornada de la tarde, en una época en la que el Marco Fidel Suárez era conocido en el año 95 cuando ingresamos como el famoso Marco Piedra, así apodado nuestro liceo, del que orgullosamente siempre lo he dicho, soy egresado académico del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, me gradué en el año 2000 y donde aprendí tantas cosas. Yo creo que en el Marco Fidel Suárez no solo se aprende desde el tema académico, sino tantas cosas desde el tema social. Yo creo que fuimos afortunados los que vivimos esa época de compaginar, conocer e interactuar con todas las personas, casi todas las personas de las comunas de la ciudad de Medellín, como para poner en contexto a la gente, el Marco Fidel Suárez y en esa época del 80, 90 hasta el 2000, no es como ahora que todos los barrios, por muy pequeño que sea, ya tienen sus colegios hasta el grado 11. Los colegios para la época del 80 y del 90 eran contaditos, por decirlo así, los desplazamientos de la mayoría de los jóvenes para estudiar tenía que ser o al Pascual Bravo o al ITM cuando era colegio, El Liceo el Marco Fidel Antioqueño. Suárez, el Liceo Antioqueño, ya los colegios privados, pues obviamente, pero públicos, todo el mundo recordará. Bueno, el Politécnico,
que queda el Jaime Izaza, ¿no? Es el Jaime Izaza Cadavid, el que queda al lado. Sí. Bueno, No, el que queda al lado es el Inicio. exacto. Entonces, en esa época los colegios eran muy pocos. Usted en su barrio, si mucho, alcanzaba a estudiar hasta quinto, máximo séptimo, octavo. Recuerdo que habían llegado colegios hasta noveno y ya después tenía usted que buscar. Yo estudié en la escuela Jorge Robledo. Era desplazarme desde el barrio Blanquizal hasta la Loma de Robledo a pie todos los días, siendo muy pequeño, de 6 7 años. No existían los buses, ni los subsidios escolares, ni los tiquetes. Siete. Y el tiquete, que ahora muchos tienen la fortuna y tienen la posibilidad que por subsidio la alcaldía los transporta en algunos buses, en esa época era mucho más complicado. Y entré en el año 95, en una época en la que existían los famosos MITIS, en la que siendo un colegio con un nivel académico muy bueno, se hablaba más del tema de los MITIS, de las jornadas donde cerraban la calle Colombia o la avenida 70 para protestar al no del servicio militar obligatorio, y entramos al Marco Fidel Suárez. Y para recapitular, pues logramos compaginar con jóvenes de Santa Cruz, Campo Valdés. Usted a las 12 del día se paraba en el famoso reloj de la 70 y usted veía llegar todos los buses llenos de estudiantes. Los buses de Transportes Medellín bajaban con gente de Castilla, Kennedy, de 12 de octubre, Picacho, de todo este sector, de la zona noroccidental. La gente de Belencito, San Javier, La Floresta, bajaba la ruta 240, recuerdo. Y aparte de eso, pues nos uníamos las otras comunas. Los de Aranjuez bajan en la ruta 042, entonces usted encontraba con gente de Manrique, hombre, cualquiera diría en esta época que era una mezcla de todas las comunas. No sé qué tan fácil sería ahora con las fronteras invisibles y tanto compaginar tanta gente, pero uno alcanzó a conocer y ver tantos pelados que en esa época llegaban con sus temas sociales, con esas historias que le contaban a uno cada quien de su barrio. A veces recuerdo que nos sentábamos en el descanso muchos compañeros a hablar de lo que había sucedido el fin de semana en su barrio y encontraban un montón de historias. Yo creo que todo eso sirvió para ir conociendo realmente por dónde era nuestro perfil y a dónde queríamos llegar y qué queremos hacer, que gracias a Dios lo que estamos ejecutando. Esas historias del Marco Fidel Suárez, que no se utilizaba tanto el metro, muy pocos llegaban en metro, casi todo el mundo llegaba en bus, en bus, en bus, en bus. Casi todas las rutas pasaban por Colombia, por la 70, y también esa transformación que tuvo el sector, porque era un sector de mucha manga, un sector que terminábamos en Suramericana conversando, echando cuento, o en los alrededores del estadio. Entonces ya esos primeros acercamientos al estadio, pero me quiero devolver un poquito, ahorita que mencionaste Blanquizal, el recorrido hasta la Jorge Robledo, ¿cómo fue esa niñez, esos arranques de Johnny Gutiérrez, el niño Johnny Gutiérrez, alrededor de esa cancha grande que tiene Blanquizal? ¿Cómo fueron esos inicios, esa niñez de Johnny en un barrio que tenía muchas limitaciones, pero que era un barrio muy alegre, muy abierto, en desarrollo, un barrio pequeñito, hoy es mucho más poblado, pero en ese entonces era más pequeño? Bueno, Blanquizal es un barrio de raíces muy campesinas. Sus orígenes es de gente que vino de la zona de Urabá, de los municipios del departamento de Antioquia, queriendo tener un mejor futuro, y eran muy pocas familias. Entonces, todo el mundo se conocía. Era una vereda en la ciudad de Medellín. Recuerdo que Era como un cuando... asentamiento. Sí, era un asentamiento, es un barrio de invasión, su origen es un barrio de invasión, y pues todo el mundo se conocía. Recuerdo que cuando uno llevaba compañeros de la escuela o del colegio en esa época, todo el mundo decía, oye, esto es una vereda, porque las casas tenían su solar, su palo de mango, había gente cultivando, gente con gallinas, con vacas. Era un barrio muy, muy rural. Nos gustaba mucho, lo disfrutábamos mucho porque vivíamos de una manera distinta. Jocosamente y curiosamente no era tan cercano a la cancha. Mi padre y mi madre, pues obviamente con su tema de sobreprotección, no nos dejaban estar mucho tiempo en escenarios o en sitios abiertos como la cancha, como jugar mucho tiempo en la calle. Entonces siempre nos limitaron mucho el uso de la cancha. Como todo barrio de comuna, al principio con sus temas de violencia, con sus temas sociales, recuerdo que los recorridos a veces se hacían entre el temor y el terror de un niño que le decían que salía un loco en un trayecto que era muy, muy poco urbano. Todavía es un sector que ya no existe el camino, pero entre Blanquizal de pronto los que identifiquen este sector, donde es la autopista hoy hacia el túnel de Occidente, subiendo a mano derecha hay una manga inmensa después del éxito de Robledo hasta Fuente Clara, y por ahí era el camino para llegar a la Jorge Robledo. Era un sitio demasiado
solitario, donde usted a las 12 del día no se encontraba con nadie, entonces un pelado de 8 o 9 años caminando era muy difícil. Y Blanquizal, pues casi todo el mundo se movía por ahí. Blanquizal era un barrio sin sistemas de transporte, la gente no tenía servicio de transporte y caminaba hasta Robledo a coger su bus o bajaba hasta el sector de la 80 utilizando el sector del Pesebre. En fin, era un barrio muy rural, pero de gente que todos se conocían. Ya hoy se ha evolucionado, digamos, en el tema estructural, pero lo voy a decir lamentablemente, es un barrio que ya ese sentimiento y ese sentido de pertenencia en el que todo el mundo se conocía, en el que todos aportaban para que fluyeran muchas cosas, ya no es el mismo. Lo tengo que decir con tristeza porque adelantamos muchos proyectos sociales en Blanquizal y se da cuenta uno que ya, lo tengo que decir, hay sectores en el que uno va y camina y no conoce quién vive, ni identificar las personas, y hay gente que simplemente llega a dormir. Y como ha evolucionado, me imagino, la mayoría de los barrios en la ciudad de Medellín por la misma sobrepoblación. Y llega una especie de desarrollo del barrio donde construyen el colegio al lado de la cancha, donde llegan los edificios. Yo me acuerdo que había una ruta de microbuses, unos bucecitos chiquitos, y decíamos que eran los hijos de los buses grandes, porque eran esos colectivitos carecartón Chevrolet chiquiticos que andaban a toda. Eso tenían fama de que eran a 1000, porque eran muy poquitos y había que subir y bajar rápido. Esos colectivos tuvieron fama pues, de velocidad, de carreras. Creo que tienen récord de accidentes, pero era muy llamativo también eso. Además porque eran calles muy estrechas. Viví en Blanquizal 32 años. Tengo actualmente 37 años, viví en Blanquizal 32 años, y pues obviamente uno conoce muchas de sus historias. El primer colegio que tuvo Blanquizal, que se veía como una bendición, fue el de las monjitas, el de las Madres Escolapias, hoy el Colegio Arenis de Mar. Luego, donde hoy es el colegio, había unas tribunas hermosas, estilo estadio de fútbol. Recuerdo que es uno de las grandes tristezas que me da hoy, que ya estamos metidos en el deporte, ver como un espacio tan bonito, una cancha que se volvía el centro de atracción de tantas personas, hoy se tenga la cancha, pero no tenga sitios para que la gente se reúna a disfrutar del fútbol. Y los primeros vehículos que llegaron a Blanquizal, como sus mismos inicios rurales, eran chiveros, camionetas, como cuando usted va a un pueblo, y eran vagonetas adaptadas con sillas en la parte posterior, con un timbrecito al lado de la compuerta, para que un ayudante con un trapito rojo tocara un timbre cuando usted se tenía que bajar. Ese era el primer servicio de colectivo. Luego, pues, las mismas rutas, recuerdo buses de San Cristóbal, de Sabaneta, de Envigado, esos vehículos que salían de esas rutas, los traían a Blanquizal y simplemente les ponían el nombre de Blanquizal y se convertían, que en esa época era un lujo. Recuerdo que uno peladito veía un carro de esos y uno decía, uy, qué carro tan bonito, y ya tenemos buses en Blanquizal, y era un orgullo siendo pelado. Recuerdo que las vías en Blanquizal también las construyeron a ese tema de liderazgo que hablábamos, Blake, de los padres y los veteranos a punta de pico y pala, y hacían convites los fines de semana, y las señoras hacían las comidas, los sancochos, y los niños íbamos y llevábamos la comida o aportábamos con una palita, alguna cosa, y entre los señores se encargaron de hacer gran parte de lo que son hoy las vías de acceso a Blanquizal por parte de las personas. Yo me acuerdo mucho, yo soy de Santa Margarita, estamos ahí nomás, y era muy llamativo el tema de los buses, porque algunos iban a lavarlos a las Margaritas, después hubo un tema de conflicto y ya no se podía ir, y ha sido un sector muy maltratado por el conflicto. Después llega la vía nueva, de la que tanto se hablaba y tanto tiempo se habló, y llegó pues ya la comunicación, llegó la conectividad, porque ya Blanquizal tenía conexión con la vía nueva, esta que va del Éxito de Robledo hasta el túnel, y tiene salida por el otro lado a Calasanz. Entonces ya hay un tema de conectividad. Siguen siendo las calles muy pequeñas, el barrio se creció. ¿Cómo es ese Blanquizal de hoy? Mire, Blay, tuvimos la fortuna cuando estudiábamos en la Universidad Luis Amigó de hacer uno de nuestros trabajos. No fue trabajo de grado, pero sí recuerdo que fue un trabajo de parcial en uno de nuestros semestres, y quisimos hacer un trabajo justamente sobre esos aspectos, la transformación social de los barrios después de las obras de infraestructura. En esa época lo hicimos con todo lo que transformó la Biblioteca España a este sector de la comuna nororiental y sus alrededores. Recuerdo que hicimos una investigación con algunos compañeros y notábamos y mirábamos cómo cambia hasta la misma manera de vivir, la misma manera de vestirse de la gente, este tipo de obras de infraestructura. Y la verdad, Blanquizal, y no solo Blanquizal, el Pesebre, Fuente Clara, el Paraíso, las Margaritas, Vallejuelo,
creo que han tenido unos cambios desde el tema social, tema de conectividad, como usted lo dice. Ya hoy son barrios mucho más reconocidos en una ciudad como Medellín. Usted primero hablaba de Blanquizal y Fuente Clara y la gente no identificaba dónde quedaban. Ya hoy es un sitio de ubicación, hablar de la autopista. Digamos que en eso ha transformado muchas cosas dentro de la misma manera de vivir de las personas. El barrio ha tenido muchas cosas a favor, pero también ha tenido algunos cambios en contra. Como toda obra de infraestructura, mueren cuando crecen, cuando llegan estas obras, llegan cosas positivas, pero también se pierde mucho de su historia. Del arraigo, se perdieron escenarios deportivos en la construcción de esta obra. Personas que vivieron toda la vida en estos sectores, pues han tenido que irse a vivir a otros barrios donde perdieron toda su vida social, sus negocios, su vida, su entorno, su manera de vivir. Como toda obra, yo creo que ha tenido transformaciones y ha sido un sector que, digamos que por el tema de conectividad, ha servido hasta para el mismo tema de seguridad. Son barrios ya mucho más cercanos a la ciudad de Medellín, mucho más rápido siendo cercanos, pero no tenían esa posibilidad. Yo creo que en eso ha evolucionado todos estos sectores y que han servido también para que muchos proyectos sociales que ejecutamos tengan mayor visibilidad ante la comunidad. ¿Cuándo empieza Cantera Blanquizal? ¿Cuándo identifica la necesidad? ¿Cuándo ve la posibilidad, la oportunidad y empieza Cantera Blanquizal? Hoy Bueno, Corporación Cambi, pero vamos a hoy hablar primero de Corporación Cantera. Cantera, Corporación Cambi. Bueno, antes déjeme enviar una cuñita, un saludo a una de las personas que ha sido vital dentro de todo nuestro proyecto profesional, a don JJ Varela de Castro. Sí, por ahí lo veo conectado. Hay varios compañeros conectados también. A Carlos Mario, que también hace parte y nos ha ayudado mucho con lo de la corporación, desde que lo conocimos en la corporación Ceneice, en la Copa Atlético Nacional, a Erika, en fin, un montón de personas que se han conectado. Muchas gracias a ellos. Mire, la Cantera Blanquizal o Corporación Cambi, antes era Cantera Blanquizal, nace de un sueño loco de todo eso que habíamos conocido. Yo viví en Blanquizal, crecí en Blanquizal, pero no tuve mucho contacto, pero uno sí se daba cuenta de todas esas historias de niños, de jóvenes. Recuerdo lamentablemente que cuando asesinaban a un muchacho o capturaban a algún muchacho por una u otra situación, mi papá lo hacía como un ejemplo de enseñanza y recuerdo que siempre nos decía, vio, mataron a ese muchacho. ¿Y sabe por qué? Por estar haciendo lo que no tenía que hacer. O mire, capturaron a ese muchacho por estar haciendo lo que no tenía que hacer. Y siempre me quedaba esa enseñanza, pero yo iba un poco más a lo que mi papá me decía y empezaba como a mirar ese pelado quién era, cómo llegó allá, qué pasó, por qué se convirtió en eso, o qué fue lo que sucedió. Y siempre me quedaba como ese vacío de que pudo haber sido alguien que pudo haber hecho algo distinto a lo que estaba sucediendo, a lo que le sucedió. Cuando llegamos al periodismo como una gran bendición de Dios, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque tuvimos que hacer muchas cosas desde el campo laboral, sacrificamos muchas cosas de nuestra vida social para poder lograr esas metas. En vista de uno conocer tantas personas, y usted, Blake, que lo ha vivido también en el periodismo deportivo, empecé a notar que uno podía ser mucho más visible Blanquizal ante la sociedad y más por cosas positivas y no ese estigma del barrio de la Comuna 3 en el que matan, roban o que sucedió esto, este tipo de situaciones. Conocimos a personas como Omar Osa de la Corporación Ceneice, conociendo técnicos de fútbol. En las prácticas uno miraba a algunos niños y jóvenes que uno decía, y este pelado juega fútbol, ¿cómo está acá? Y dentro de la goma, ya un poco más adulto, ya uno pues visitaba más la cancha de Blanquizal, miraba niños jugando fútbol y yo decía, aquí hay niños que pueden tener una mayor proyección. Y un día en la sede de Atlético Nacional con Omar Osa me lo encontré, estaba haciendo una entrevista para Antena 2 en esa época, año 2013, y él se me acercó y me dijo, ve, yo soy de la Copa Atlético Nacional, estamos haciendo un proyecto, y me contó de qué se trataba, y a mí se me atravesó ahí de locura, y le contesté, oíste, ¿y qué tan difícil o qué tan fácil es participar con ustedes, armar un equipo? Y me dijo, ¿usted tiene equipo? Y yo le dije, no, yo no tengo equipo, pero lo puedo hacer. Y él me dijo, uy, así muy difícil porque necesitamos que sean proyectos ya estructurados. Yo después volví, lo llamé y le dije, don Omar, lo que pasa es que yo tengo una necesidad en ese barrio y yo creo que allá puede salir un buen equipo. Y me vine a Blanquizal y le dije al muchacho que en esa época me motilaba, el barbero, y le dije, hombre, ¿qué tan fácil es armar un equipo de fútbol acá? Vos que conoces tantas personas, es una persona afrodescendiente, Mai, que fue técnico de nosotros, y él me dijo, no, armemos una convocatoria, y armamos una convocatoria y me salieron más de 70 niños. Recuerdo que llamamos a Omar y le dije, Omar, tengo una categoría y yo me hago responsable de lo que pase con ese equipo. Yo me encargo de que todos esos niños le cumplan con el proyecto. Tuvo una excepción porque allá todos los equipos tienen que estar ya estructurados con una experiencia como
como proyecto social y empezamos y fue tanto que me dijo, yo a usted lo veo tan convencido que le voy a dejar que participe con 3 categorías, porque yo le tengo muchos niños, no sé ni cómo voy a decir a muchos que no pueden jugar. Y sacamos 3 categorías. El primer año fue un año muy bien desde la parte competitiva y en lo social me dejó muchas enseñanzas. Llegamos a instancias definitivas. Lamentablemente en una de las categorías hubo una experiencia y fue que fuimos a jugar una semifinal y era la sub-17 y ya habían pelados con consumo de alcohol, hubo una fiesta y muchos no fueron al partido y me quedó como esa duda de yo, aquí hay que hacer algo más y no puede ser solo que participen y jueguen, aquí se le puede transformar la vida a muchos niños y a muchos jóvenes y en vista de que donde íbamos y jugábamos siempre llamaba la atención nuestro equipo, había niños con una muy buena condición técnica. Yo dije, esto tiene que seguir y ya empezamos a estructurar, quisimos darle un nombre y en busca, lo voy a ser sincero, en esa época teníamos mucha cercanía con la gente de Envigado, Andrés Montoya, que estaba en esa época como comunicador de Envigado, quien le enviamos un Sí, por saludo. aquí está. Por aquí Sí, está. señor. A Felipe Paniagua, que era el gerente deportivo. Recuerdo que hablé una vez con Felipe y Felipe me dijo, no, cuenta con el apoyo de nosotros. Entonces quisimos como ponerle cantera por cantera de héroes y acercarnos un poquito más a Envigado. Y le pusimos cantera, además porque la historia de Blanquizal, rápidamente yo hablo mucho, pero Blanquizal, donde es hoy la cancha, era una cantera en la que sacaban un producto para hoy en la construcción, que es el caolín, es una arenilla blanca, por eso se llama Blanquizal, porque decían que era tan blanco como la sal, y se llamaba Blanquizal. Y bueno, aquí era una cantera donde es hoy la cancha y era de este producto, pongámoslo como la cantera de fútbol, cantera Blanquizal, y así empezó, y empezamos un proyecto, y ya en 7 años pues le hemos dado tantos cambios, tanto que nos dimos cuenta que ya no podría ser solo de cambiar y de que jueguen fútbol, que hay muchas más cosas por hacer y que no solo se debe tocar con los niños, sino también los padres de familia y todo eso que rodea a un niño como para transformar su vida y por eso dijimos, bueno, aquí ya le hemos cambiado la vida en 7 años, sin mucha experiencia, sin muchos recursos económicos, sin mucha estructura y le hemos cambiado la vida a un montón de pelados porque esto no se mide solo por los niños que están en el profesional o los jóvenes que ya están jugando en un equipo de fútbol, sino por esos jóvenes que le arrebatamos a la violencia, que le arrebatamos algunos temas que uno sabe que en cualquier momento iban a caer, que hoy son padres de familia, buenos profesores, algunos son ingenieros, algunos están estudiando, en fin. Dijimos, aquí le cambiamos la vida a un montón de pelados, esto se tiene que llamar distinto. Y lo pusimos cambiando vidas y ya hoy es Corporación Cambio. Bueno, y esa corporación Cambi se le vuelve a uno otro trabajo. El equipo de fútbol, la escuela, se le vuelve a uno otro trabajo, es 24 horas, siempre hay que atender un papá, una mamá, un niño con una necesidad, se me quedaron los guayos. Mencionaste ahora la anécdota de que algunos no llegaron porque se quedaron en otra actividad tomando y a uno se le vuelve otro trabajo. Cómo llevar la vida de familia, la vida laboral y también esa actividad alterna que se te vuelve pues de tiempo completo. Recuerdo una de las capacitaciones que el INDER nos brindó. Esta semana usted tuvo a Mauricio y recuerdo que Mauricio en una de las charlas se me quedó mucho esa palabra de si usted quiere que su proyecto funcione, usted tiene que delegar y usted no puede ser gerente, secretario, técnico, tesorero, usted tiene que delegar y los proyectos funcionan cuando se unen fuerzas y ya desde la parte deportiva y el conocimiento del barrio teníamos muchas personas, había que sumar secretaria, alguien que manejara los pocos recursos, porque hay que potencializar los pocos recursos que se tengan. Desde la parte dirigencial, pues dentro de mi rol tenía forma de moverme, pero yo no podía estar pendiente de cómo entrenaban. Yo no soy técnico ni soy entrenador, aunque uno esté ligado y tan cercano al fútbol, pero sí había que hacer otro tipo de cosas. Eh, ha sido una tarea difícil al principio, muchos espacios de su familia se los dedica a la escuela, es como cambiar de familia porque usted se convierte en el papá de muchos niños y papá en todos los aspectos, porque te llama la mamá preocupada a contarte cosas del hijo, eh, los niños en la cancha te cuentan cosas, muchas veces hay preocupación en uno si un niño sí desayunó, si comió, historias que uno ve en algunos partidos, en fin, son tantas cosas que uno tiene que lidiar que empieza a delegar. Y hemos tenido, gracias a Dios, la fortuna de conocer muchas personas que nos han ayudado. Este año hemos sumado ya una profesional en psicología y creemos que tenemos que trabajar con muchas más personas.
empezamos a delegar, ya tenemos 3 técnicos. Inicialmente eran técnicos empíricos, más por pasión que por cualquier cosa. Uno sabía que habían algunos vacíos, pero no podía exigirles porque igual lo estaban haciendo por amor. Y hemos ido sumando ya personas capacitadas en algunas ramas. Hemos capacitado y nos hemos capacitado nosotros en el tema dirigencial. Ya tenemos secretaria, tenemos una persona encargada de la parte de psicología, tenemos 3 técnicos y queremos seguir sumando muchas más personas que se unan al proyecto y que entiendan que una de las formas de cambiarle la vida a la gente es aportando desde nuestros conocimientos y que a veces no necesariamente usted tiene que aportar económicamente, sino también en conocimientos, y eso yo creo que ha sido uno de los temas claves durante todo este proceso. Bueno, ese del tema de cantera, hoy Corporación Cambi, y ahora ese Johnny que empieza en medios de comunicación. ¿Cómo llega un tipo que estaba enfocado en otra cosa a los medios de comunicación? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Ese es un tema largo, Blay. Siempre mi Hágale pasión, que tenemos tiempo. siempre fueron los medios de comunicación. Crecí escuchando radio, mi mamá me despertaba y me enviaba a la escuela escuchando el noticiero de Caracol. Recuerdo a don Iván Zapata y Sasa, lo escuchábamos, un gran locutor leyendo noticias, escuchábamos la cabalgata Gillette, y escuchábamos todo ese tipo de cosas. Recuerdo que muy niño me imaginaba que dentro del radio había un muñequito hablando y que el señor estaba ahí. Fuimos muy ligados al tema radial. Ya con el tiempo, al ir conociendo muchas cosas, hicimos parte de un canal comunitario. Recuerdo que funcionaba en la comuna cuando eran parabólicas. Hicimos algunos pinitos ahí. Me soñaba siendo periodista, siempre quise ser periodista, pero la vida te va poniendo algunas cosas y algunas enseñanzas y uno dentro de todo va aprendiendo. Cuando estudiábamos en Marco Fiel Suárez, con mayor razón entendí que desde mi campo de comunicador podía hacer algo por la gente. Y cuando salgo del Marco Fiel Suárez lleno de ilusiones de estudiar comunicación social, me enteré y me di cuenta que no podía dedicarme solo a estudiar porque ya había que económicamente aportar en mi casa. Empecé a trabajar mensajería. No era fácil estudiar en una facultad de comunicación social. Hice una carrera técnica en la Escuela Colombiana de Comunicación de Weimar Muñoz Ceballos y ahí empecé a hacer mis primeros pinitos. Al principio fue duro, era combinar entre mi trabajo como mensajero en una gran empresa como Domina S.A., combinar mis estudios, porque yo me gradué como técnico, pero empecé a hacer semestres en la Luis Amigó que se me volvieron eternos porque eran muy pesados para mí combinar trabajo mensajería, que es un trabajo bastante duro, mi trabajo en Todelar, porque empecé en Ondas de la Montaña con JJ Varela de Castro, luego me fui para Todelar con Adolfo Martínez Ricaurte. Hay que aclarar que para esa época en ninguna de las partes devengaba un salario, es el famoso No tema pagaban. entonces usted no puede dejar de entrar ingresos a su casa solo por la pasión de la radio y del periodismo, entonces siempre tenía que combinar. Recuerdo que muchas veces entregaba cartas hasta las 9 de la mañana, me cambiaba de ropa. Recuerdo que los vigilantes en las unidades residenciales en las que yo entregaba cartas me prestaban sus habitaciones para yo cambiarme de ropa. Ahí dejaba las cartas, dejaba todo mi bolso y me iba para un entrenamiento de fútbol. Asistía a un entrenamiento y regresaba a la zona, trabajaba 2 horitas, entregaba cartas hasta las 12, luego me iba para clase en Luis Amigó de 12 a 2 de la tarde, regresaba, volvía a entregar cartas y a las 5 de la tarde me iba para Gente, Deporte y Punto, que era nuestro programa de Todelar, hasta las 7 de la noche. La verdad, muchas veces salía de Todelar pensando que ya me podía ir para la casa y me tocaba ir a repartir más cartas a las porterías que eran 24 horas porque no había entregado nada de cartas. Y, y yo decía, hijo de madre, eso está muy duro. Llegar a mi casa a hacer trabajos de la universidad y me acostaba a 2 de la mañana para madrugar al otro día 5, era muy duro, era muy complicado. Llegó el momento de decidir o el periodismo, o la comunicación social, o Todelar, o el trabajo como mensajero. Y lamentablemente para esa época me tocó decidir y dejar la universidad. Dejé mis amigos después de llevar varios semestres y me dio muy duro, pero sufrí como, digamos que tuve el descanso. Y ya me dediqué ya de lleno al periodismo y a la mensajería y dije, yo me retiro de la mensajería cuando alguna empresa me pague por ser periodista. Y fue un sueño en el 2010 cuando Munera Eisman Radio me llama y, y empiezo a devengar ya como periodista. En Munera Eisman, gracias a Dios, en 7 meses se hizo un trabajo tan interesante y tan bueno que me llaman de RCN Radio
y ahí empieza un trabajo que para mí fue una bendición porque me brindó mucho más reconocimiento, mucho más proyección en mi trabajo, en mi carrera. Económicamente me sirvió para lograr muchas cosas en mi vida, en materia personal. Vinieron un montón de cosas a favor, mi proyecto con Cantera Blanquizalo y Corporación Cambi, y digamos que el periodismo ha ido ligado también a mi trabajo y a mi labor social y ha sido una bendición. Eh, para Blanquizal siempre lo he visto y se lo he querido mucho decir a los niños que cuando uno sueña y cuando uno tiene un proyecto de vida nunca puede desistir a pesar de los inconvenientes que se presenten. Fueron muchas barreras, por eso te digo que es una historia larga, porque lo primero es que para empezar a estudiar yo ya no vivía con mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 13 años, entonces económicamente ya no podía dedicarme solo a estudiar. Muchas veces dejé de disfrutar de ver los muchachos de mi edad yéndose de fincas, de rumba. En Blanquizal no tuve vida social, pocos amigos tuve en esa época. Hoy me conoce más la gente ahora. Muchos creen que yo apenas fui a Blanquizal hace poco porque nunca me conocieron, porque yo nunca salía, no conocí que era una discoteca, no tuve novias en Blanquizal, no tuve vida social en Blanquizal. Entonces sacrifiqué mucho de mi vida social. Yo vine a tener vida social a los 27 años, cuando ya me había graduado, ya estaba haciendo mis cosas, entonces ya bajó un poquito la carga, dejé de ser mensajero, entonces ya tuve mucho más tiempo, pero yo la vida social la sacrifiqué para cumplir algunos sueños. Johnny, de ese tipo que se acerca a los medios de comunicación, en la reportería en este caso, el día a día, ¿cómo es ese día a día del reportero? Antes los equipos entrenaban aquí cerca, entrenaban en el estadio, entrenaban en Sofasa, entrenaban por aquí cerca. Se nos fueron para el oriente. Cómo es ese cambio de tener que empezar a ir de ese día a día que vive el reportero? Bueno, yo creo que como hablamos ahora que la pandemia nos tocó cambiar ciertas rutinas, el fútbol también nos ha hecho cambiar ciertas rutinas. El periodismo me ha tocado, yo creo que estoy en una generación intermedia entre el reportero que le tocó muchas libertades para hacer su trabajo, su cubrimiento periodístico, y el de ahora que le toca, digamos, mirar otro tipo de opciones para lograr obtener la información. Vi que se conectó a Camilo Ceballos, por ejemplo. Un abrazo cordial, Camilo Ceballos, a quien cubríamos cuando jugaban en Envigado Fútbol Club, y a tantos jugadores. En esa época, creo que si hoy fuera mensajero y quisiera ser periodista, yo creo que no hubiera sido capaz, porque ya los tiempos no No, hubieran no. sido. Yo en esa época me podía volar desde Laureles a la cancha de Sofasa, a la cancha de Cartón de Colombia, al mismo San Ignacio, canchas muy cercanas en las que usted podía ir a ver un entrenamiento, al Polideportivo Sur. Ya hoy es muy complicado. Yo creo que usted tiene que disponer de medio día para hacer un cubrimiento y casi que todo el día. Hoy cuando vamos a Guarne con RCN Radio, usted se va desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, los que pueden subir un poco más temprano, y a las 2:30, 3 de la tarde estás bajando desde Guarne. O sea, no hay mucho tiempo para dedicarle a otro tipo de actividades. El fútbol se ha transformado, han transformado también algunas políticas comunicacionales en los equipos. Los mismos jugadores en su mentalidad también han cambiado muchas cosas, ya no ven como contacto o línea directa el reportero para contar sus historias o hacerse visibles ante la opinión pública, ya miran también las redes sociales como una manera. Muchos jugadores han renunciado y se han despedido de sus equipos por una red social, cuando antes le avisaban a uno, ve, tal día tal jugador anuncia que se va a retirar, o el mismo jugador te llamaba a contarte cosas. Había un contacto más directo con médicos, técnicos, utileros. Usted llegaba y vivía experiencias, como recuerdo cuando en Cartón de Colombia llegó por primera vez David Ospina con su carro recién comprado, y era una fiesta de todos los muchachos. Hoy eso ya no lo vimos los reporteros. Cuando Humberto Mendoza se subía a coger mangos en las canchas de la Colombiana de Tabacos. En fin, son historias que uno vivía dentro de la reportería y había mayor facilidad. Digamos que también ellos, por blindar sus equipos, los comunicadores y las mismas empresas, han mirado, primero es que usted podía ir a todos los entrenamientos. Usted podía ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, los días que usted quisiera. Y si entrenaban en la mañana y entrenaban en la tarde, usted podía asistir a los dos entrenamientos sin ningún inconveniente. Hoy limitan a unos días, y aparte de eso, usted le limitan los días y también le limitan los invitados. Usted primero podía escoger para usted quién es noticia o qué quería hacer de distinto con esos jugadores. Un ejemplo,
Hoy estabas en Colombiana de Tabacos y viste que trabajaron los penaltis y salió como figura el arquero y que tapó todos los penaltis. Usted decía, la nota hoy es este arquero, después de que hace 8 días le metieron 5 goles y hoy tapa 5 penaltis, voy a hacer una nota distinta. Ya eso no se puede hacer. O la figura del partido ese día le dio por entrenar y en media práctica se salió tocándose un posterior. Usted preguntaba de inmediato al médico y había forma de usted preguntarle al médico qué pasó. Lo voy a decir con enorme tristeza. Hoy usted, por ejemplo, está en Guarne o en la sede de Medellín y muchas veces se lesionan algunos jugadores y usted no se da cuenta que se lesionó un jugador porque no puedes ver toda la práctica y si sucede, el médico tampoco va a salir de inmediato a atenderte. Entonces, hay que tener un poco más de cuidar mucho más las fuentes, ser un poco más respetuosos con algunos temas, porque también hay que decirlo en parte, todas estas limitantes se han dado por situaciones que se han presentado entre colegas, de filtrar información que de pronto los clubes no querían que se filtrara, situaciones que han favorecido en parte a lo que se quería hacer. Yo creo, Johnny, que el ecosistema del fútbol y de la reportería deportiva, de los comentarios, del tema estadio, ha cambiado. Incluso los equipos ahora con su departamento de comunicación es más amplio, entonces ya no son solamente generadores de información, sino de contenido, entonces ellos tienen sus propios canales, tienen sus propias redes sociales y ellos también entregan información y tienen la información de primera mano, entonces se ha limitado un poco el trabajo del reportero, del comentarista, del periodista. Yo en lo personal, a mí me desencantó un poquito la reportería por ese tema, porque a veces se subía a Guarne o se iba a un entrenamiento y te ibas casi que sin nada, porque no se pudo, porque los jugadores salían rápido. Después se dio la oportunidad de comentar y me enfoqué más por ahí, pero ese trabajo del reportero, del día a día, del conocer al jugador, de esa cercanía, ¿qué jugador, dice Johnny, es un bacán y ojalá todos atendieran como este? Yo digo que ahora lamentablemente hay manipulación de información. Eh, la información dentro del mismo departamento de comunicación, en las mismas instituciones se blindan, lo que decíamos ahora, y pues cuando se crean estos departamentos de comunicación tan amplios, es justamente eso, que lo que salga a la opinión pública sea lo que se quiera contar y no lo que el periodista o la gente quiera saber. Es simplemente tratar que lo que se cuente sea realmente lo que ellos quieren contar. Entonces, por eso, si hoy un jugador, cuando el ejercicio es sencillo, si un jueves te dicen qué jugador quiere hablar, y el ejercicio lo voy a hacer con Sebastián Pérez. Sebastián Pérez, dentro de la época gloriosa de Atlético Nacional con Juan Carlos Osorio, fue de los que menos jugó. Y recuerdo que siempre la gran inquietud de hablar con Sebastián Pérez. Sebastián Pérez nunca habló, porque nunca lo enviaban. Entonces, nunca estuvo en los grupos de atención. ¿Ahí me escucha bien, Blake? Pilas, que se te estaba cortando, estabas empezando la anécdota de Sebastián Pérez, que era uno de los que poco hablaba, poco protagonismo tenía en ese entonces. Pero era porque justamente no lo llevaban a la atención a los medios de comunicación. Uno sabía que si en ese momento hubiera hablado Sebastián Pérez, hubiera dicho un montón de cosas que iban en contravía del técnico. Recuerdo una entrevista con Fernando Uribe, cuando también habían algunas limitantes, pero habían algunos espacios en los que usted podía aprovechar esos espacios. Y fue una vez, un previo viaje a Copa Libertadores de América, y apareció Fernando Uribe en el aeropuerto. Hoy ya, por ejemplo, aún en el aeropuerto hay algunos jugadores designados. En esa época sí había cierta libertad y usted podía coger al que quisiera hablar. Y recuerdo que tomamos a Fernando Uribe, con quien tuve buena relación en esa época, y le pregunté, le hice una entrevista sin ninguna intención de nada, simplemente hablar del partido, de la intención, y el hombre se me pegó una destapada brava, destapada pero brava, contra el técnico, contra el proceso y todo, y ahí es donde viene y juega el tacto y el filtro que debemos de tener los periodistas. Siempre he dicho que los periodistas somos, que la diferencia entre un chismoso y un periodista es que el chismoso todo lo que sabe lo cuenta. El periodista tiene que tener el tacto y el filtro para saber qué debe contar, en qué momento debe contar y cómo lo debe contar.
Y recuerdo que en consejo de redacción con Norberto Papo Díaz, con Jorge Eliezer Torres, a quien admiro mucho y con quien eh, he logrado también proyectar muchas cosas de mi vida, tocamos el tema y llegamos a la conclusión que no era el momento de pasar esa entrevista previo a un partido de Copa Libertadores de América. Y aún así, que además también porque se tenía la confianza y la seguridad de que Fernando Uribe solo había hablado conmigo ese día. No sé si de pronto, si hubiera hablado con tantos periodistas, pues hubiéramos entrado en el juego de también contarlo. Pero, pero recuerdo que guardamos esa entrevista por ahí un mes, porque después ganaron allá, ganaron acá, estaba el Nacional en esa fiebre, recuerdo, para ir a... Y ya me ubico, no recuerdo bien qué torneo era, si era Libertadores o Copa Suramericana, pero iba muy bien encaminado a Atlético Nacional. Y guardamos esa entrevista un mes. Cuando soltamos esa entrevista, pues obviamente generó muchas reacciones del mismo Atlético Nacional y todo. Y sabíamos que ese tipo de cosas era lo que Nacional no hubiera hecho, es lo que busca Nacional, y no solo Nacional, Medellín, digamos que los equipos que se blindan en este tema de información, que en sus momentos exactos no vaya a dañar un camerino, no vaya a dañar el ambiente o no se filtren cosas previo a un partido. Imagínense hoy cuando un técnico, por ejemplo, está jugando con la nómina de que este está bien, pero mentiras que está lesionado. Entonces, si un periodista filtra que se lesionó, ya le está dando armas al otro equipo, entre comillas. En fin, yo creo que eso es lo que ha cambiado tanto y los periodistas nos tenemos que adaptar a eso. Y no solo los departamentos de comunicación, los mismos torneos. Por ejemplo, usted puede hablar hoy del cubrimiento en las mismas zonas mixtas de los estadios. A mí me tocó la época en la que podíamos ingresar al camerino, ver cómo se cambiaban, el que traía el bafle, el que ponía la música, el que repartía gomina a todo mundo, el que mamaba gallo, y hacíamos muchas veces, recuerdo que conectábamos al delantero de este equipo con el defensa del otro y los adaptábamos y los poníamos a hablar y era todo un show radial y a la gente le gustaba eso. El jugador contando anécdotas, contando historias. Allá está mi amigo que empezó conmigo jugando fútbol y yo sé que por la derecha le duele, por ahí lo voy a atacar. Y era algo así muy bacano y muy jocoso. Cuando llega el Es Mundial, el que campeonato sudamericano, perdimos todo eso. incluso en la modificación que tuvo el estadio, porque antes nos quedaban los camerinos y podíamos bajar y hacíamos esa situación de conectar los dos camerinos, hablando incluso los mismos jugadores, en una previa, cuando se hacían esas previas de 2 de 3 horas, pero que tenían un contenido. Hoy las previas cambiaron mucho. A mí en lo personal no me gustan esas previas tan largas hoy, porque, porque el contenido es otro, es diferente, es muy limitado. Obviamente hay unos No, derechos de televisión la entrevista y el fría, canal. centrada en las estadísticas, sí, sí, es imposible. El fútbol lo hacen los protagonistas. Y si usted tiene un previo de 2, 3 horas, así el periodista quiera cambiar, hacer cosas, no deja de ser una entrevista fría, no deja de ser entrar en temas estadísticos, en comentarios, y se va a perder ese protagonismo que antes tenían los jugadores. Yo creería que ya hoy es más entrar en el debate, en el análisis, y como ya no hay atención por parte de ningún protagonista previo a un partido, hasta el mismo oyente y el mismo televidente se ha acostumbrado a que simplemente disfruta del partido, y hoy hasta el mismo televidente y el mismo oyente ha evolucionado en eso. Ya el televidente, el oyente piensa también en el análisis, ya analiza más lo que está viendo en el partido, ya no se queda solo con la entrevista o lo que había previo al partido. Yo creo que en eso hemos evolucionado todo, hasta los mismos periodistas. Ya nos ha tocado cambiar algunos contenidos en las previas, jugar con otro tipo de información, hablar con otro tipo de personajes, y no solo los camerinos. Mire que el estadio ha evolucionado y ha tenido tantos cambios. No sé si evolucionado o involucionado en algunos aspectos, que usted primero en zona mixta tenía la oportunidad de encontrarse a técnicos, exjugadores, personas del fútbol, y a veces se convertía también en una muy buena opción tertuliar y hablar con personajes que llegaban al estadio. Ya hoy no, ya hoy usted al estadio los ve, no sé si es que no volvieron al estadio los protagonistas o entran por otras puertas, pero ya no hay tanta posibilidad tampoco de tener esas personas. Johnny, ¿cuál fue el mejor jugador que vio en todo este tiempo de fútbol? Ese mágico que lo veía, qué bueno que voy a ver este man otra vez. ¿Colombiano o extranjero? Porque Cualquiera. para mí el que siempre me sacó alegrías, me dio felicidad y madrugué a verlo, Ronaldinho. Ronaldinho siempre con su sonrisa, lo ganó todo, mundiales, balones de oro, todo lo que jugó lo ganó Ronaldinho. Y esta semana con un amigo le decía,
Ronaldinho es tan crack y es tan buen jugador que hasta en la cárcel quedó campeón. Se fue para Paraguay, allá todos sabemos lo que sucedió y terminó siendo campeón con el equipo de la cárcel. Para mí es el mejor, el que he visto en todas partes. Obviamente soy muy subjetivo, algunos dirán que Messi, otros que Maradona, otros que Cristiano Ronaldo, pero para mí le hablaré a mi hijo y siempre tendré como el jugador, además porque es alguien que usted siempre lo veía disfrutando del fútbol. No recuerdo un partido en el que Ronaldinho no se viera riéndose o en el que lo hubiera salido de casillas. Para mí siempre fue un gran jugador, para mí es el mejor. Usted ahorita me preguntaba también, Blake, que qué jugador siempre fue un caballero y siempre nos atendió. Hombre, yo creo que no todo es malo y creería que sería hasta injusto si nombrara un solo jugador, pero Francisco Nájera, una persona que siempre salió y habló bien a pesar de las situaciones. Bueno, en fin, yo creo que hay muchos jugadores que a pesar de lo, Diego Álvarez, otra persona que también siempre fue atento con los de la prensa, que nunca cambiaron a pesar de pasar de un equipo a otro. Eh, Son muchos los jugadores que han tenido también ese sentido. Y Julián Mejía, por ejemplo, Julián Mejía, con quien hemos tenido una buena relación. No soy muy amigo de los jugadores, aclaro que nunca me ha gustado tener una relación de amistad con ellos, pero aún así, Ricardo Estir, son jugadores, César Baloyes, personas que a pesar de Felipe Pardo, es otra gran persona, recuerdo Felipe Pardo cuando todo el mundo le daba varilla y todo el mundo le daba duro, Carmelo Valencia, Jackson Chachachá Martínez, otra gran persona, respetuoso siempre con los medios de comunicación, aun cuando le daban duro. Son personas que hemos logrado que nos reconozcan, que nos identifiquen, sepan quiénes somos, pero no hemos tenido una amistad de compartir, de tomarnos algo, no, máximo charlas informales, tomándonos un salpicón ahí en las afueras del estadio cuando el bus todavía recogía a los jugadores ahí y de compartir con muchos jugadores, pero no hemos tenido una amistad cercana. La han valorado mucho, sí, y por eso mi colección de camisetas. No he pedido una sola camiseta, por ejemplo. Es algo que siempre me ha gustado y me ha caracterizado, es que evito pedir camisetas o pedirle favores a los jugadores para evitar compromisos que después coarten mis comentarios o mi labor periodística. Entonces, me han sucedido anécdotas como, y me las han dado curiosamente cuando se van de Antioquia y juegan en otros equipos y regresan. No tengo ni una de Nacional que me la hayan regalado directamente a un jugador o de Medellín o vigentes. Entonces, cuando regresan me saludan. Me pasó algo muy curioso con Francisco Nájera, vino a jugar con Equidad y fue un partido en el que les fue muy mal frente a Atlético Nacional. Hablamos un rato, recuerdo que estaba próximo a retirarse de Equidad y del fútbol y terminada la conversación me dijo, hombre, ¿te vas a ir ya? Y yo le, sí, ya terminamos transmisión. Y yo, no, no te vas, yo voy a ir al camerino y anda en 10 minutos y decirle al de logística, recuerdo que en esa época estaba el mono, que ya falleció, el que transportaba toda la utilería, y decirle al mono que vos estás ahí, me avisas con el mono. Pues yo fui, y cuando él conoce nuestro proyecto en Blanquizal, y cuando salió me dijo que ya Francisco sale. No me imaginaba, me imaginé que de pronto era algún consejo o algo así. Cuando salió me dijo, te voy a regalar mi camiseta porque vos siempre fuiste respetuoso con nosotros. Ellos escuchan prensa aunque digan que no, ellos escuchan radio aunque Sí, digan sí, que no. claro. En redes sociales también les cuentan y en eso yo creo que también hemos sido muy responsables a la hora de hablar de los jugadores y hemos tenido un respeto, más no una amistad cercana, un reconocimiento, más no estar ligados a ellos. Y con eso, y como hay muchas personas, Julián Mejía, Jonathan Álvarez, Ricardo Estir, que ya lo nombramos, David Castañeda, el atacante de Nacional hoy en Patriotas, Juan Esteban Ganiza Ortiz, muchas personas que nos han reconocido y eso pues digamos que en nuestros 17 años como periodistas ha sido nuestra firma y es respetar a las personas, hacer críticas desde lo deportivo, más no en lo humano, y muchos jugadores que conocimos de vida de indisciplina, nunca de mis palabras salió un comentario o salió una noticia diciendo que le vimos embriagándose y ellos lo valoraron. Encontré una vez en una discoteca a un jugador reconocido en esa época de uno de los equipos de Antioquia y el hombre cuando me vio como si hubiera visto al diablo y recuerdo que me le acerqué y le dije tranquilo que su vida
social no tiene nada que ver con lo deportivo y de mi palabra y de mí nunca va a existir algo. Y es más, me voy a ir de esta discoteca para que te sientas cómodo porque no quiero que de pronto alguien filtre algo y penses que fui yo. Y me fui. Y me sucedió también después en un asado que me invitaron y de esas cosas que coincidimos en una fiesta en la que era una fiesta de un jugador y era, pareciera la selección Colombia. Todo un montón de jugadores bebiendo, rumbeando y también me alejé de esa fiesta. Entonces yo creo que ellos miran eso con respeto y eso es lo que nos ha dado el respeto también de ellos. Johnny, tuviste un 2019 duro, difícil, con etapas complicadas para el ser humano, el tema de tu esposa, el tema de la empresa. Eh, ¿Cómo vas con ese tema? ¿Superando, Eh, mejorando? ¿Cómo fue ese esta trabajo que se semana, hizo con el niño? cuando decíamos ahora que la vida te pone barreras y que nada puede limitar las ganas y las intenciones de salir adelante, eso suena como muy Espérame coaching. que retoma lo que se está cortando un poquito. No sé si de pronto se está metiendo alguna señal. Bueno, Estabas en el... ahí se mejoró, ahí Sí, estamos bien. ahí se... Sí, parece que Bueno, sí. bueno, le decía a Blake que la vida misma te tiene, la vida tiene que ser, nos lo decía Felipe Camacho, gran amigo, gran profesional, que ha sido vital en todo este proceso de duelo con lo de mi esposa. Bueno, para poner en contexto de pronto a los que no lo saben, lamentablemente en el año 2019 falleció mi compañera. A ver si ahí estamos bien. Johnny, se te está cortando mucho, se te está cortando mucho, es como si perdiéramos la señal y se queda congelado. No sé si de pronto haya otros aparatos ahí cerca con la señal, No, pero se te está congelando no, aquí todo no tengo. y no te puedo escuchar bien antes de empezar, para que retomemos. A ver si ahí mejoró, pausado. Hombre. Sí, sí, es que se te está cortando en este momento. Bueno, ahí ya mejoró o seguimos igual. Estamos bien, ahí estamos perfectos. No sé si es que se está metiendo la señal o se la está llevando otro aparato, pero se te estaba yendo. Ahí está perfecto. A cambiar clave de Wi-Fi, le cuento. Hay que compartir el Wi-Fi también para los que no tienen Wi-Fi y las tareas de los niños, hombre. No, Blay, el 2019 fue un año de muchas enseñanzas, desde lo triste. Le contaba que Felipe Camacho, gran profesional desde el tema mental, muy cercano siempre a Luis Fernando Suárez y a los equipos profesionales, a quien conocí también por medio del fútbol, ha sido vital en todo este proceso de duelo. Y siempre me colocaba el ejemplo de una etapa de ciclismo. Si las etapas de ciclismo siempre fueran planas, serían aburridas. Si las etapas de ciclismo solo fueran subiendo, también serían muy aburridas. Usted mira una etapa de ciclismo y disfruta cuando sube el ciclista y cuando hace también las descolgadas. Y en los terrenos planos para los sprints también usted lo disfruta. Eso es la vida. Y digamos que el 2019 me tocaron muchas etapas de bajada en las que me tocó afrontarlas de la manera que no creí que estaba preparado, pero gracias a Dios y a tantas personas alrededor, pues digamos que la afronté y ha sido un tema de muchas enseñanzas, de entender que a pesar de todo eso he sido un bendecido, de toda mi historia de vida, lo que ya he contado, de un sueño de un chico, pocas personas han tenido la oportunidad de cumplir su sueño de hacer lo que les gusta, como ser periodistas, yo lo logré, tener un hijo, tener una gran esposa, la disfruté mucho, fue mi polo a tierra, me enseñó muchas cosas, aprendí de ella tantas cosas, eso es una bendición. Y si yo me quedara simplemente renegando de lo triste, del fallecimiento de ella el año anterior, de un cáncer que fue muy duro, no solo para ella, sino para toda la familia, pues creería que sería injusto con Dios y conmigo mismo y con la vida, porque, reitero, la vida se disfruta justamente de eso, de las cosas tristes y de las cosas alegres. El 2019 fueron muchas cosas tristes que no estaban en mi proyecto de vida, pero tiene uno que aprender de ellas, hacerse fuerte y lograr muchas cosas de las que de pronto no creía que uno estaba preparado y me ha hecho sacar el Johnny que de pronto creí que yo tenía, pero que me ha tocado potencializarlo y al 200% porque tengo un hijo del cual tengo que seguir proyectando, mi vida profesional debe seguirse proyectando, tengo mi hija también muy grande, de la cual debo ser su bastón, mi nieta, tengo una nieta, en fin, son tantas cosas que tengo que luchar por ellas y soy el referente para ellas y mis dos hijos y mi nieta ven
me ven decaído, sin ganas de luchar, pues imagínense qué va a ser para ellos, va a ser mucho más difícil. Somos el reflejo y el espejo diario, no solo para ellos, yo creo que también uno cuando es una persona pública, entre comillas, sin ser una persona famosa, pero sí referente para muchas personas, se tiene que convertir en espejo en cosas positivas. Y es una manera de enseñarle a la gente y decirle que la vida no continúa, la vida no se acaba cuando se pierden y se tienen situaciones como las que yo viví. Viviana desde el cielo, yo sé que va a seguir ahí con nosotros y que se tiene que convertir en nuestro ángel y en mi mayor motivación para seguir luchando por lo que ella quiso que fuera, por lo que me ayudó a construir y por lo que queriendo Dios vamos a seguir construyendo. Me da pena porque me estaba quebrando la voz, Blade, pero es No, difícil no sentirse imagínate, uno así estoy yo sentimental. también. No, yo también Difícil. me quiebro un poquito porque seguí el proceso, porque siempre que nos veíamos en cancha o en el estadio te preguntaba cómo vas, cómo la estás pasando, siendo muy respetuoso y siempre me decías, duro, pero bien, duro, pero la estamos luchando. Yo sentía también ese batacazo porque sentía que eran muchas cosas juntas y, y traté de acercarme lo que pude sin ser invasivo. Pero eso es un guerrero, eso es un berraco, son cosas demasiado difíciles de superar y admiro eso, admiro y respeto eso porque te enfocaste en lo otro, en ser el ejemplo, mencionaste los hijos, ahora la nieta, el abuelito Johnny, que eso debe ser una cosa increíble que tengas esa descendencia y eso te llevó a ser más fuerte y a pesar de que eso es un plaquito ahí, eso es una roca total, eso es una roca total y admiro eso y te respeto mucho, mucho por esa situación. ¿Cuándo vuelve el fútbol? Hoy escuchábamos al médico Edgar Méndez. Primero, Blay, gracias por las palabras tuyas y muchas veces, aunque siempre fui muy, me blindé en mi momento duro, en mi crisis, porque nunca me ha gustado generar lástima ante las personas, porque pienso que antes al contrario, cuando usted genera lástima, en vez de aportar, se termina victimizando y creando como una limitante. Entonces siempre me blindé mucho con mis temas, pero aún así noté que las personas más cercanas, entre ellas vos, siempre recibir esa voz de aliento era definitivo cuando ella estaba enferma y luego cuando falleció también con mayor razón. Eh, Muchas gracias a vos y aprovecho para las personas que también en su momento lo hicieron. Es muy difícil hoy todo el mundo está mirando el fútbol, pero el fútbol profesional. Yo miro un poco más allá, el fútbol de los niños, de las personas, el aficionado, el que encontraba en el fútbol la mejor manera de distraerse, el, la mejor manera de transformar una sociedad, como lo hacemos en las comunas, usted con el Club Arsenal, en mi caso con Corporación Cambi. Yo, sin ser pesimista, veo muy lejano el regreso del fútbol porque es un deporte de contacto y el coronavirus, la pandemia del coronavirus no es algo, no es un mito, es algo tangible, es algo cercano, que lo podemos tener a la vuelta de la esquina y no faltará el irresponsable que volverá rápidamente con su club a entrenar o a hacer otro tipo de cosas, pero por lo menos desde nuestra parte, como la prioridad no es solo que jueguen fútbol, sino cambiarle vidas a la gente, pues no tendría yo el grado de conciencia ni el grado de irresponsabilidad para correr el riesgo de que un niño se contagie o se enferme simplemente por ponerlo a practicar un fútbol. Escuchaba ayer al ministro de Deportes, el señor Lucena, el presidente de la República, y el ejercicio es sencillo, es mirar países donde llegó primero el coronavirus y hoy todavía no se ha reactivado ese tipo de situaciones, como China, Italia, España. Hoy escuché que Alemania es el único que ha dicho que para septiembre, y mire, estamos hablando de septiembre, Alemania. En Colombia yo creo que no estamos preparados para que el fútbol regrese y mucho menos ese tipo de actividades. Johnny, nos quedan 20 segundos. Agradecerte, mandarte un abrazo fuerte. Quería hacer esta charla desde el principio que se me ocurrió. Dije, tengo que tener a Johnny en alguna por ahí. Y antes de que nos vamos en estos 12 segundos que quedan, agradecerte por el bacán que sos, por la persona que sos. Ve, igualmente, un abrazo para vos y como siempre la amistad ante todo y para todas las personas que nos vieron.